completo. Mira, ay, En mira. balde. Ay, qué pena, por partes. El 18 de abril de 2026, Rudy, un hombre conocido en Cusco como el embajador de los Andes, salió de su casa rumbo a su trabajo, sin imaginar que esa sería la última vez que vería a su madre. Se despidió diciéndole: «Chao mamá, ya vuelvo». Su madre lo vio alejarse sin sospechar que el destino de Rudy ya comenzaba a escribir uno de los crímenes más perturbadores que Cusco recordaría en muchos años. Esta es parte de la historia de Rudy Benavides Charaya. Rudy tenía 46 años, era una figura muy querida en el sector turístico. Prácticamente toda la ciudad lo conocía. Todos los días se le veía caminar por el centro histórico guiando a extranjeros, hablándoles sobre las costumbres andinas, las ruinas incas, en fin, la historia de su amado país. Hablaba con una pasión que contagiaba a cualquiera. Es por esa razón que muchos habían comenzado a llamarle el embajador de los Andes. Quienes lo conocían aseguraban que era un hombre tranquilo, respetuoso y muy trabajador. Además tenía una relación muy cercana con su madre, a quien cuidaba constantemente. Aquel 18 de abril, antes de que el sol se ocultara y después de terminar su jornada laboral, Rudy se encontró con dos jóvenes que hasta ese momento eran considerados sus amigos. Se trataba de Gabriel Luis Condori y Óscar Francisco Tinco, los dos de 21 años. Mientras conversaban, consumían bebidas embriagantes. Así las horas fueron pasando, cuando de pronto los tres se dirigieron a la casa de Condori para seguir con la fiesta. A todo esto, la familia de Rudy, especialmente su madre, se comenzó a preocupar porque su hijo no llegaba. Así que le llamaron, le enviaron mensajes, pero no tuvieron respuesta. Entró a mi casa, vino como lo hace normal a las 4, un rato, y se quedó ahí en su cuarto, entró, estaba, ya otra vez me dijo, creo que le llamaban, no sé, a su celular, y se puso a la casa, que salió, madre mía, ya regreso mamá, como siempre, todos los días que se despedía, entraba a mi cuarto. Con el avance de la tecnología, decidieron publicar a través de las redes sociales la fotografía de Rudy, esto con la esperanza de encontrarlo sano y salvo. Con el paso de los días, la preocupación de la familia fue creciendo más y más. Ya para el 24 de abril, la madre de Rudy tomó la decisión de ir a la policía para denunciar su desaparición, pues ya eran varios días y su hijo no regresaba a casa, lo que de cierto modo ya la tenía demasiado preocupada. Sin saberlo, aquella denuncia terminaría destapando uno de los crímenes más aterradores ocurridos en Cusco, Perú, en los últimos años. La policía comenzó a reconstruir sus últimos movimientos, apoyándose de entrevistas a personas cercanas y revisión de lugares donde había estado Rudy. Fue en medio de ese proceso que apareció información clave. Testigos indicaron que Rudy había sido visto por última vez junto a dos chicos. Durante esos días, la policía del Perú recibió varias denuncias, asegurando que en la casa 01180, ubicada en la segunda etapa de la avenida Ejército en el distrito Santiago de Cusco, se escuchaban ruidos extraños a altas horas de la noche, así como música a todo volumen, pero la policía hasta ese momento no hizo nada. Pero lo que realmente encendió las alarmas entre los vecinos de la zona fue el fuerte y desagradable olor que con el paso de los días comenzó a salir desde el interior de la vivienda donde residía Condori. Quienes transitaban por aquel lugar aseguraban que el ambiente se había vuelto prácticamente insoportable, mientras que los residentes cercanos empezaban a sospechar que algo anormal podría estar ocurriendo dentro de la propiedad. Ante ese escenario, algunos vecinos decidieron comunicarse con las autoridades y alertar a la policía sobre lo que estaba ocurriendo. Fue en medio de esas llamadas que un testigo aseguró que 3 hombres, entre ellos Rudy, habían ingresado a la casa el 18 de abril y que desde entonces no los había vuelto a ver salir. Fue así como el sábado 26 de abril de 2026, con una orden de allanamiento en mano, los agentes policiales acudieron hasta la vivienda, sin imaginar lo que estaban a punto de encontrar en el interior. Cuando los agentes llegaron a la vivienda y tocaron la puerta, fue el propio Condori quien salió a recibirlos. Según las versiones del caso,
Su actitud llamó mucho la atención de los investigadores, ya que se mostró súper tranquilo y confiado, como si no esperaba que aquella visita terminaría convirtiéndose en el inicio del hallazgo más importante de una investigación. Mientras sostenía a uno de sus perros, descrito por algunos como un animal de raza peligrosa, uno de los oficiales le preguntó directamente si Rudy Benavides se encontraba dentro de la vivienda. Lejos de negarlo, Condori respondió que sí y señaló hacia el interior de la casa, permitiéndole el ingreso a los agentes. ¿El señor Rudy se encuentra aquí, señor? ¿Se encuentra aquí? ¿Dónde se encuentra? ¿En qué parte se encuentra, señor? En partes. Se encuentra en partes. Su rostro, por favor, ¿dónde está? Su cabello, su cabeza. Rápido, rápido, hijo, rápido. Una vez adentro, los policías encontraron el desorden habitual de un inmueble donde aparentemente el consumo de alcohol era frecuente. Sin embargo, bastaron unos minutos para que los investigadores descubrieran una escena difícil de olvidar. Uno de los oficiales le volvió a preguntar dónde estaba Rudy, y nuevamente el sujeto dirigió la mirada hacia la cocina. Fue entonces cuando los agentes se acercaron a 2 ollas de peltre que se encontraban sobre la cocina. Al revisar su contenido, la escena dejó impactados incluso a quienes participaron en el operativo. De acuerdo con los reportes difundidos posteriormente, en las ollas se halló parte de los restos, mientras que otros fueron ubicados en diferentes recipientes en el segundo piso de la vivienda. Algunos de ellos habrían sido encontrados parcialmente congelados y ocultos dentro de bolsas plásticas, elementos que pasaron inmediatamente a manos de criminalística para su análisis correspondiente. Según una de las líneas investigativas, las autoridades no descartaban que algunas partes del cuerpo hubieran sido manipuladas o utilizadas para alimentar a los animales encontrados dentro de la vivienda. Toda la gente le ha conocido a mi primo. Él ha sido una persona buena, él ha sido una persona... Jamás está metido, involucrado en actos delincuenciales ni nada por el estilo. Él no merecía morir así, por favor, pedimos justicia. Durante la inspección del inmueble, los agentes también incautaron cuchillos, un martillo y diversas herramientas que presentaban rastros biológicos, elementos que fueron inmediatamente puestos a disposición de criminalística para los análisis correspondientes. A medida que avanzaba el operativo, la tensión entre quienes participaban en la diligencia comenzaba a hacerse evidente, ya que varios de los oficiales reconocieron que la escena encontrada era una de las más impactantes que habían visto a lo largo de su trayectoria. Además, dentro de la vivienda también se encontraron teléfonos celulares, documentos y distintos objetos personales que pasaron a formar parte de las pericias desarrolladas por las autoridades. Mientras cada ambiente era revisado cuidadosamente por los investigadores, el caso empezaba a revelar una dimensión mucho más compleja y perturbadora de lo que inicialmente se había imaginado. Ese mismo 27 de abril, las autoridades procedieron a la detención de Gabriel y Oscar, quienes fueron identificados como los principales sospechosos del caso. Ambos quedaron bajo detención preliminar por un plazo de 7 días, por disposición del Ministerio Público, mientras avanzaban las diligencias correspondientes. Cuando los familiares de Rudy se enteraron de lo sucedido, intentaron agredirlo durante su traslado. La indignación en Cusco era total. 2 sujetos que aparentemente quisieron desaparecer la evidencia cocinándolo. Gracias a la confesión de Gabriel, los investigadores lograron reconstruir con mayor precisión todo lo ocurrido aquella noche. Además, durante las investigaciones, salió a la luz que uno de los sospechosos contaba con antecedentes y denuncias previas por hechos graves, incluyendo acusaciones relacionadas contra menores. Pero quizás ustedes se estén preguntando, ¿cómo fue que ocurrieron los hechos? Aquel 18 de abril, los 3 hombres continuaron bebiendo hasta altas horas de la noche. Con el paso del tiempo, Rudy terminó en un estado de evidente vulnerabilidad debido al consumo de alcohol, situación que habría sido aprovechada en ese momento. De acuerdo con la versión de la fiscalía, uno de ellos lo apuñaló en el cuello mientras el otro lo golpeaba con un objeto contundente.
La víctima se encontraba en condiciones que le impedían defenderse. Incluso tiempo después, los investigadores continúan intentando entender qué pasó por la mente de estos dos individuos. Según la investigación fiscal, Gabriel y Oscar habrían manipulado el cuerpo dentro de la vivienda tras los hechos, dividiéndolo en distintas partes que posteriormente fueron halladas en las ollas dentro de la vivienda y otras en unas bolsas. Según lo recogido en la investigación, los implicados habrían manifestado durante sus declaraciones que llevaban varios días sin alimentarse, versión que forma parte del expediente y que continúa siendo evaluada por las autoridades. Para todo esto, la noticia comenzaba a expandirse por todo el Perú. La gente estaba indignada, no podía creer cómo un ser humano como Rudy había terminado de esa manera. Una de las principales líneas de investigación apunta al posible robo del teléfono celular de Rudy Benavides, dispositivo que habría sido vendido poco después de su desaparición por un monto de apenas 110 soles, según las diligencias del caso. Con ese dinero, los implicados habrían comprado alcohol y estupefacientes, así como algunos implementos que habrían utilizado para intentar deshacerse de los restos que quedaban. Durante la audiencia, la fiscal Tamara Catacora expuso el macabro crimen ocurrido aquel 18 de abril, en el que Gabriel y Oscar habrían estado implicados. Por esto y más, la fiscal solicitó prisión preventiva para los dos investigados. Finalmente, el juez ordenó 9 meses de prisión preventiva al considerar que existían graves elementos de convicción y riesgo de fuga. Según la Fiscalía, el caso no solo implica un asesinato, sino actos extremos de ferocidad que agravan aún más el delito. El crimen generó una profunda conmoción en Cusco, especialmente entre quienes conocieron a Rudy durante años. Su despedida estuvo marcada por homenajes, cánticos y diversas muestras de dolor por parte de la comunidad que se unió para darle el último adiós. Por otra parte, la madre de Rudy manifestó que su hijo no tenía por qué morir de esa manera. Visiblemente afectada, calificó lo ocurrido como algo horroroso y terrible y señaló el profundo dolor que le ha causado la forma en que, según ella, fue tratado su hijo con extrema crueldad. Asimismo, exigió justicia y aseguró que no descansará hasta que los responsables reciban la máxima pena posible. Lo que en un principio parecía otra desaparición sin explicación en las calles de Cusco, con el paso de los días terminó revelando un crimen brutal que incluso dejó desconcertados a los propios investigadores. Mientras las autoridades continúan reuniendo piezas para reconstruir lo ocurrido aquella noche, el caso de Rudy sigue siendo recordado como uno de los crímenes más perturbadores registrados en la región. Y bien, familia misteriosa, no me queda más que agradecerles por haber llegado hasta el final de este video. Me encantaría saber desde qué país o ciudad nos están viendo para poderlos saludar en los próximos videos. También quiero leerlos en los comentarios qué opinan sobre el caso que les compartimos el día de hoy. Espero que estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en una próxima historia de casos, crimen y misterio. Adiós.